Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 124. El tema de hoy, Transforma tu mundo. Martin Luther King Jr. en 1929 a 1968 vivió y murió por ver la sociedad transformada. En 1964 se convirtió en la persona más joven que recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para acabar con la segregación social y la discriminación. Habló de manera poderosa y memorable de su sueño de vivir un día en una nación donde sus hijos no fueran juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su carácter. Soñaba con un mundo transformado, en el que todos pudieran unirse y decir: por fin somos libres, por fin somos libres. Gracias a Dios Todopoderoso, por fin somos libres. Martin, Luther King Jr. fue un seguidor de Jesús. Su agenda era el reino de Dios, el cual no se trata solo de la conversión de personas, que de por sí es importante, sino también de la transformación de la sociedad. Bueno, qué bendición. Vamos entonces a hacer la primera lectura del día de hoy. Está en Proverbios capítulo 11, versículos del 9 al 18. Dice así, lo vamos a leer en la palabra de Dios para todos. La boca del perverso hace daño a los demás, pero el justo se salva por su inteligencia. Cuando le va bien al justo, la ciudad se alegra. Cuando muere el perverso, la ciudad grita de alegría. La bendición de la gente honesta engrandece una ciudad, pero la boca de los malos la destruye. El torpe habla mal de sus semejantes, el inteligente sabe cuándo callar. El chismoso revela secretos, el que es digno de confianza guarda el secreto. Un mal gobierno destruye la nación, pero la salva un buen número de consejeros. Si te haces fiador de las deudas de otro, lo vas a lamentar. Si te niegas a ser fiador de los demás, vivirás tranquilo. Una mujer honesta se gana el respeto, los violentos solo ganan dinero. El que tiene compasión prospera, el cruel se mete en problemas. El estafador engaña a la gente, pero a la larga perderá sus ganancias. El que obra honestamente asegura sus ganancias. Bueno, vamos a ver el primer punto concerniente a la lectura que acabamos de leer. Sé una bendición para tu nación. Tu vida puede influenciar no solo a tu propia familia y comunidad local, sino también a tu ciudad e incluso a toda la nación. El escritor de Proverbios señala que la forma en que vivimos como individuos no solo nos afecta a nosotros mismos, sino también, para bien o para mal, al mundo que nos rodea. Por un lado, cuando el justo prospera, la ciudad se alegra y, como dice la versión Biblia amplificada, por la bendición de la influencia, de los retos y el favor de Dios, a causa de ellos, la ciudad es exaltada. Por otra parte, la boca de los malvados puede destruir una ciudad, y sin dirección la nación fracasa. ¿Cómo debes vivir entonces? No calumnies a tus vecinos, sino más bien refrena tu lengua. No andes en chismes, más bien sé confiable en guardar secretos. Todos necesitamos rodearnos de personas sabias y piadosas para dar un buen consejo. Dice el verso 14, sin liderazgo sabio la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Si tienes consejeros sabios, consúltalos con frecuencia. Si no los tienes, pídele a Dios que te los provea. Sé bondadoso y siembra justicia. Si vives así, el mundo entero a tu alrededor se verá influenciado. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a ser una buena influencia en mi ciudad y en mi nación para que pueda ver transformado todo el mundo que me rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora vamos a hacer la segunda lectura de este día. Y vamos a leer San Juan capítulo 4, versículos del 1 al 26. Continuamos en la palabra de Dios para todos. PDT. Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que él ya tenía más seguidores que Juan, es decir, que bautizaba más gente que Juan, aunque realmente no era Jesús el que bautizaba, sino sus seguidores. Jesús se fue de de Judea y regresó otra vez a Galilea, ya que tenía que pasar por la región de Samaria. Llegó pues a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob le había dado a su hijo José.
Allí estaba el pozo de Jacob, donde Jesús se sentó porque estaba cansado de caminar. Era casi el mediodía. Los seguidores se habían ido al pueblo a comprar comida. Mientras tanto, una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. La samaritana le dijo, ¿por qué me pides agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Le dijo eso porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, lo que no sabes lo que Dios da gratuitamente, ni sabes quién soy yo. Te estoy pidiendo un poco de agua, y si tú supieras quién soy, me estarías pidiendo a mí, yo te puedo dar agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes ni siquiera un balde y el pozo es profundo. ¿De dónde me vas a sacar agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo. Sus hijos y sus animales bebieron de él. ¿Acaso eres más que él? Él contestó, todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed jamás. Pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que ya jamás tenga sed, ni siquiera tendré que venir aquí a sacar agua. Él le dijo, ve a llamar a tu esposo y vuelve. Ella le contestó, no tengo esposo. Jesús le dijo, así es, dices la verdad, al decir que no tienes esposo. Has tenido 5 maridos y el hombre con quien vives ahora tampoco es tu marido. En eso tienes razón. La mujer contestó, Señor, me doy cuenta de que eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que debe ser adorado en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre en este monte ni tampoco en Jerusalén. Ustedes adoran algo que no entienden. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. Pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre está buscando gente que lo adore así. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías va a venir. Cuando venga hablará de todo esto. El Mesías es el que se llama el Cristo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que está hablando contigo. Amén, qué bendición. Bueno, vamos entonces a ver el segundo punto que extraemos de esta lectura. Derriba las divisiones de todo tipo. Cada iglesia debe ser una iglesia incluyente porque el amor de Dios es radicalmente incluyente. La iglesia debe ser notoria por su amor. Debemos acoger a las personas independientemente de su género, raza o estilo de vida. Jesús vino a derribar todas las barreras de nuestra sociedad. La fama de Jesús iba en aumento. Como dice la traducción bíblica al mensaje, los fariseos guardaban cuenta de los bautismos que él y Juan realizaban. Habían publicado el conteo en el que Jesús iba adelante, haciendo de él y Juan rivales. Jesús no estaba interesado en la rivalidad, la fama o la competición. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea, donde se interesa diligentemente en ayudar a una samaritana, tomándose su tiempo para atenderla. La Madre Teresa dijo, nunca te preocupes por los números, ayuda a una persona a la vez y siempre empieza con la persona que esté más cerca de ti. En este encuentro, Jesús demostró que la ruptura de las divisiones será una de las maneras mediante las cuales la sociedad será transformada. Poner fin a la guerra de sexos. Jesús tuvo una conversación prolongada con una mujer en público. Esto contradecía las convenciones de la época. Los rabinos estrictos incluso prohibían a un rabino saludar a una mujer en público y mucho menos tener una conversación prolongada. Cuando los discípulos regresaron, se sorprendieron al encontrarlo hablando con una mujer. Como John Scott escribió, sin alharacas ni publicidad, Jesús acabó con la maldición de la caída, devolvió a la mujer la nobleza que había perdido parcialmente y restituyó en la nueva comunidad de su reino la bendición original de la igualdad sexual. Los géneros no deberían estar en guerra. Como expuso un hombre, dijo, en Cristo la rivalidad, la enemistad y la violencia que desfiguraban la relación entre el hombre y la mujer son superables y superadas. Lo segundo es acabar con el racismo, la discriminación y la segregación. La división entre judíos y samaritanos venía de mucho tiempo atrás. Los samaritanos eran una minoría despreciada e impotente que estaba relegada y sin valor.
Juan explica que en aquellos días los judíos no serían capturados muertos hablando con los samaritanos. Jesús no pone en peligro la verdad. La salvación proviene de los judíos. Sin embargo, al acercarse a esta mujer samaritana, rompe la maldición de la discriminación y la segregación racial. La transformación de la sociedad requiere romper los muros de la división de razas y etnias. Lo tercero es finalizar la guerra de clases y la división social. Dios te ama independientemente de tu estilo de vida anterior o actual. Gracias a Dios. Él ama a las personas imperfectas. Al pedirle agua a la mujer, Jesús nos muestra cómo acercarnos a las personas que están quebrantadas y heridas. No de manera condescendiente como una persona superior, sino humildemente como un mendigo. Esta mujer debió ser una marginada social, con un pasado de relaciones rotas, rechazada y escarnecida por su propia gente. Ella viene a sacar agua sola al mediodía. Dijo, no tengo esposo. Eso es un grito de soledad, culpa y angustia. Jesús no estaba hablando simplemente con una mujer samaritana, sino también con una pecadora. Esta mujer había llevado una vida inmoral. Le dijo, has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Se había divorciado varias veces y no estaba casada con el hombre con quien vivía ahora. Jesús no compromete la verdad, pero no juzga. Condena o rechaza a la mujer samaritana por su estilo de vida o posición social. Los que eran religiosos no se mezclaban con pecadores. Jesús rompe otra barrera al interactuar con esta mujer sexualmente promiscua. Su amor llega a todos los grupos de la sociedad sin barreras de clase, estilos de vida o posición social. En última instancia, solo el Espíritu Santo puede lograr la transformación de la sociedad. Él es quien trae la unidad, rompiendo las divisiones de género, raza y posición social. Aquellos en quienes el Espíritu Santo mora deben estar a la vanguardia de la lucha por la igualdad de género, racial y social. Toda la conversación de Jesús con esta mujer se centró en el Espíritu Santo. Ella necesitaba un sermón, ella no necesitaba un sermón, ella lo que necesitaba era agua viva. Jesús declara, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Jesús vino para saciar nuestra sed de aceptación, relaciones y significado. La vida que vivimos es la vida que damos, y así nos convertimos en una fuente de vida para los demás. La transformación de la sociedad empieza con la transformación de nuestras vidas hecha por el Espíritu Santo. Comienza por beber el agua de vida que Jesús da a todo aquel que cree en Él. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti, se convierte en una fuente permanente de agua que emana sin cesar en tu vida y hasta la eternidad. Eres transformado por el Espíritu Santo y por tu relación personal con Dios. La palabra usada aquí para adorar significa arrodillarse, acercarse a una íntima relación de amor. Y así dice, deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¡Qué bendición! Este de verdad es el mejor de los regalos. Vamos a orar. Señor, hoy vengo a ti y bebo de tu agua que da vida. Que esa agua fluya en mi corazón y transforme completamente todas mis relaciones. Que todo mi ser sea transformado por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús, en humildad y en adoración. Amén y amén. Bueno, y ahora vamos a hacer la tercera lectura del día de hoy, y ese está en Jueces, capítulo 1. Recuerda que estamos leyendo en la Palabra de Dios para Todos, que es la PDT. Judá lucha contra los cananeos. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿cuál de las tribus debe subir a pelear primero contra los cananeos? El Señor contestó, Judá debe pelear. Ellos deben pelear primero. Fíjense, estoy entregando esta tierra en manos de Judá. Entonces los de la tribu de Judá le dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón, Dios prometió darnos ese territorio.
vengan a ayudarnos y nosotros también les ayudaremos a ustedes cuando les toque conquistar su tierra. Así que los de Simeón se unieron a los de Judá. Entonces los de Judá avanzaron y el Señor los ayudó a ganar la batalla contra los cananeos y también contra los fereceos. Derrotaron a 10,000 hombres en la ciudad de Besec. Luego al gobernante de Besec en su ciudad. Luego encontraron al gobernante de Besec en su ciudad, pelearon contra él y ganaron la batalla contra los cananeos y los fereceos. El gobernante de Besec trató de escapar, pero los hombres de Judá lo persiguieron, lo atraparon y le cortaron los pulgares de las manos y de los dedos gordos de los pies. Entonces el gobernante de Besec dijo: Yo les corté los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies a 70 reyes, quienes comían las sobras de mi mesa. Ahora Dios me ha hecho a mí lo mismo que yo les hice a ellos. Los hombres de Judá llevaron consigo al gobernante de Besec a Jerusalén y allí murió. Los de la tribu de Judá atacaron y tomaron a Jerusalén. Primero mataron a la gente a filo de espada y después quemaron la ciudad. Luego atacaron a los cananeos que vivían en las montañas en la región del Negev y también a los que vivían en las llanuras. Más tarde, los hombres de Judá pelearon contra los cananeos que vivían en la ciudad de Hebrón, que se llamaba antes Kiriat Arba. Allí derrotaron a Sesai, a Jimán y Talmai. Caleb y su hija. Salieron de allí y fueron a pelear a la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Caleb hizo una promesa: le daré a mi hija Axa como esposa a quien ataque y conquiste la ciudad de Kiriat Sefer. Otoniel, el kenicita, era un joven compañero en armas que seguía a Caleb. Él capturó la ciudad de Kiriat Sefer y Caleb le dio su hija como esposa. Cuando ella vino a Otoniel, él la convenció de que le pidiera al papá un campo. Ella se bajó de su burro y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Axa respondió: quiero algo más de ti. Me has dado un campo seco del desierto, así que también dame unos manantiales. Caleb le dio lo que pedía. Le regaló los manantiales que están en Hebrón, tanto los de arriba como los de abajo. Los kenitas, familiares del suegro de Moisés, salieron de la ciudad de las palmeras con la tribu de Judá. Todos fueron al desierto de Judá y habitaron con la gente de ese lugar. El desierto quedaba en el Negev, cerca de Arad. Había cananeos habitando en la ciudad de Sefat. Así que los de la tribu de Judá se unieron con los de Simeón y fueron juntos a atacarlos. Ellos dedicaron la ciudad a Dios y la destruyeron por completo. Por eso la llamaron Jormá. Los hombres de Judá también conquistaron las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, y todos los territorios cercanos a esas ciudades. El Señor ayudaba a los de Judá y lograron conquistar todas las tierras en las montañas, pero no pudieron expulsar a la gente que vivía en el valle, porque allí ellos tenían carros de combate de hierro. Moisés había prometido a Caleb que le entregaría la tierra de Hebrón. Caleb recibió esa tierra y obligó a los 3 hijos de Anac a salir de allí. La tribu de Benjamín no pudo expulsar a los jebuseos de Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, la tribu de Benjamín y los jebuseos viven en Jerusalén. Los de la tribu de José fueron a atacar a la ciudad de Betel, pues tenían la ayuda del Señor. Enviaron espías a Betel, la cual antes se llamaba Luz. Los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos una forma de entrar a la ciudad y no te haremos daño. El hombre les mostró la forma de entrar a la ciudad y ellos entraron y mataron a la gente a filo de espada, pero dejaron que aquel hombre y su familia siguieran con vida. Luego el hombre se fue a la tierra de los hititas y allí construyó una ciudad a la que llamó Luz.
la cual todavía se llama así. Otras tribus contra los cananeos. Había cananeos viviendo en las ciudades de Betseán, Tanac, Dor, Ibleán, Megiddo y los pueblos cercanos a esas ciudades. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los habitantes de esos pueblos. Los cananeos que habitan en esas ciudades todavía permanecen en esta tierra. Tiempo después, cuando los israelitas se fortalecieron, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no pudieron obligarlos a salir de su tierra. Lo mismo les pasó a los de la tribu de Efraín. No pudieron expulsar a los cananeos que habitaban en Geser, así que los cananeos siguieron viviendo en Geser junto a la tribu de Efraín. Los de la tribu de Zabulón tampoco pudieron expulsar de su tierra a los cananeos que habitaban en las ciudades de Quitrón y Nalol. Los cananeos siguieron viviendo allí junto a la tribu de Zabulón, aunque los de Zabulón los sometieron a trabajos forzados. También les pasó igual a los de la tribu de Aser. No pudieron expulsar a la gente que vivía en Aco, Sidón, Ahlab, Aksib, Elba, Afec y Rehob. Los de Aser no pudieron expulsarlos de su tierra, así que ellos siguieron viviendo allí con la gente de Aser. Los de la tribu de Neftalí tampoco pudieron obligar a los cananeos que vivían en Bet-Semes y Bet-Anat a salir de sus tierras. Así que los cananeos siguieron viviendo allí con los israelitas de esas ciudades, aunque los de Neftalí sometieron a los cananeos de Bet-Anat a trabajos forzados. Los amorreos obligaron a los de la tribu de Dan a vivir en la montaña, no los dejaron quedarse en el valle. Los amorreos también estaban decididos a permanecer en el monte Eres, en Ayalón y en Salbín, pero cuando los de la tribu de José se fortalecieron, sometieron a los amorreos a trabajos forzados. El territorio de los amorreos iba desde el paso de los alacranes hasta Selá y seguía hacia arriba. Tremenda esta historia de las tribus de Israel. Sí. Vamos ahora al capítulo 2, versículos del 1 hasta el 5. El ángel del Señor en Boquín. El ángel del Señor salió de la ciudad de Gilgal hacia Boquín y dijo a los israelitas: los traje desde Egipto hasta la tierra que les había prometido a sus antepasados. Les dije que nunca rompería el pacto que tengo con ustedes, pero que a cambio ustedes tampoco deberían hacer pactos con la gente de esa tierra, sino que deberían destruir sus altares. Eso fue lo que les dije, pero no me obedecieron. Y ahora les digo que no seguiré obligando a esta gente a salir de su tierra. Todos ellos se convertirán en un problema para ustedes, y sus dioses serán como una red para atraparlos a ustedes. Después de escuchar las palabras del ángel del Señor, todo el pueblo de Israel lloró y se lamentó. Así que llamaron Boquín a ese lugar y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Bueno, qué tremenda esta palabra. Vamos a leer ahora la tercera parte. Bueno, y el tercer punto es: clama a Dios por un buen liderazgo. Vivimos en un mundo desordenado y caótico que en cierto modo no es muy diferente al mundo descrito en el libro de Jueces. Adentrarse en el libro de Jueces choca mucho. Nos encontramos con una mezcla de sexo, violencia, masacre, violación, brutalidad, engaño y caos. Vemos que la gente no logró controlar la idolatría y el pecado cuando se estableció en la tierra prometida. A pesar de las advertencias de Dios, se amoldaron a las prácticas religiosas y éticas de las personas que los rodeaban, quienes se convirtieron en espinas clavadas en el costado y una tentación constante para ellos. Dios te llama a ser absolutamente implacable con las cosas malas. No quiere que hagamos concesiones, ni quiere que simplemente limite las áreas de tu vida que sabes que están mal, sino que las cortes de raíz, completamente y sin contemplaciones. El pueblo cayó en un círculo vicioso de desobediencia en el que una y otra vez era oprimido por sus enemigos y clamaba a Dios pidiendo ayuda. Dios respondió enviándole jueces, o sea, líderes, sirviéndose de todo tipo de personas que a nuestros ojos serían muy improbable que fueran líderes, lo que es un gran estímulo para todos nosotros. Fortalecidos por el Espíritu Santo, estos líderes transformaron su mundo y los liberaron. Vamos a orar. Amado Señor, clamo hoy pidiendo tu ayuda.
Te pido que elijas líderes buenos en nuestra ciudad y en nuestra cultura, que transformen nuestro mundo y honren el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, Juan 4 del 1 al 26, de toda la gente con la que Jesús pudo haber pasado el tiempo, eligió lo más bajo de lo bajo. En el reino a la inversa de Jesús, Él da dignidad a los que no la tienen. Así es. Bueno, esperamos que este devocional haya sido de bendición para su vida, que transforme su mentalidad y que podamos empezar a transformar nuestro mundo a través de nuestra vida transformada por el Espíritu Santo. Este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast fueron de Luis Alfonso González y Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.